Hazme, Señor, atentos, siempre a tu dulce voz. Hazme como adentro de mi Dios. Con luz recibido, que alumbre mi. Con sangre recibido, de tu bondad aquí. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permites de abrir tu libro. Queremos en esta mañana estar atentos, como hemos cantado, a tu dulce voz. Guíanos, ayúdanos, quienes tenemos esta responsabilidad en la mañana, asístenos para presentar así un mensaje claro, sencillo, pero con fundamento en las Escrituras. Nos encomendamos a ti en esta mañana, que el Espíritu Santo con libertad dirija toda la reunión de principio a fin, que cada uno lleve la porción que necesita en sus corazones. Acepta pues las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, realmente a mí me gusta más estar del lugar donde están ustedes que estar acá. Pero Edwin resulta ser muy convincente. Entonces, bueno, estamos aquí en esta mañana esperando que el Señor nos ayude en la porción que está por delante. Vamos a leer un relato en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Una escritura ciertamente conocida por todos y que en otras oportunidades nos hemos ocupado a estudiar y extraer de ella lecciones hermosas e importantes para nosotros. Entonces vamos a tratar de sacar el mayor provecho posible en estos primeros 11 versículos del capítulo 12. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Que el Señor prospere la lectura pública de su palabra. Amén. Estaba considerando esta familia, una hermosa familia compuesta por lo que se mencionan en las Escrituras de 3 hermanos. Estaba Marta, Lázaro y María.
Y 3, no solamente nos habla de unidad, sino que nos habla de testimonio y nos habla de confirmación. Uno puede observar estas 3 actitudes en cada uno de ellos. El caso de Marta, el servicio. Ella le preparó una cena al Señor. El caso de Lázaro, podemos ver allí el testimonio y la comunión. El que había estado muerto, ahora había sido resucitado y estaba sentado a la mesa con el Señor. Y por último encontramos a María, la devoción. Ungió al Señor con una libra. Hay quienes dicen que son aproximadamente 270 gramos, otros dicen que son 360. Pero la cantidad que presentó en aquel perfume era de alto precio. Uno puede ir a ver el caso de Nicodemo, que utilizó 100 veces más de cantidad para preparar aquellos lienzos en los cuales el Señor iba a ser, después que el Señor murió, fue bajado de la cruz, lo iban a envolver para colocarlo en aquel sepulcro nuevo. El Señor estaba en casa de Simón. Uno lee por lo menos los relatos presentados por el Evangelio según San Mateo. Él estaba en casa de Simón el leproso y se encontraba en Betania. Marta, en otro relato, uno puede leer en Lucas capítulo 10, una situación similar. El lugar preferido, escogido por María, siempre fue a los pies del Señor. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas y lo volvemos a encontrar en el Evangelio según San Juan, aquí a los pies del Señor. Allá ella estaba como una discípula, como una alumna, presta a escuchar del Señor sus enseñanzas. Aquí la vemos ahora, era no recibiendo, sino trayendo. Ella trajo aquel perfume de alto precio y ungió al Señor. Mientras que Marta, en aquel relato, ella estaba afanada y turbada. Pero vemos, la primera lección que podemos sacar es que nosotros como hijos de Dios debemos manifestar un progreso. La idea no es avanzar en años, como hemos dicho en ocasiones, sino madurar en el Señor. No es igual, hermanos, tener muchos años siendo creyente a tener una madurez progresiva, visible, tangible en los caminos del Señor. Una persona puede tener 20, 40 años, pero puede ser que aún necesite leche y no la comida sólida, como le dijo el apóstol en esa oportunidad a los corintios y como también menciona el escritor a los hebreos. Entonces vemos aquí un progreso. María ya servía por obligación. Aquí lo estaba haciendo por amor. Aunque María aún estaba a los pies del Señor, Marta estaba ocupada en los mismos quehaceres en aquella ocasión, pero esta vez era el Señor que le había levantado a su hermano de entre los muertos. Mire, y uno se detiene a observar ese caso en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor levanta a Lázaro. Y hay cosas hermosas e impresionantes. Cuando el Señor va, que le dice a sus discípulos que va para que hacer esa manifestación, esa señal, fue la última antes de entrar a Jerusalén. Marta, dice la palabra de Dios, que ella sale a su encuentro antes que el Señor entre a la aldea. Y esas palabras de Marta no son palabras en un tono de recriminación, como diciéndole, Señor, por tu culpa. No, sino eran unas palabras que manifestaban, eran lamento, diciéndole al Señor, Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no hubiese muerto. Era una confianza al poder de aquel que reconocía como su Señor. Ella sabía que si el Señor hubiese estado allí, Lázaro no hubiese pasado por la muerte, sino que le hubiese sanado de aquella enfermedad. Y el Señor tiene esa conversación muy especial, muy cercana, muy íntima con Marta cuando Él empieza a hablar que Él es la resurrección. Y le dice, tu hermano resucitará. Pero Marta, entendiendo todo lo relacionado con lo que había aprendido del Señor, ella entiende, lo reconoce así y ella dice que sí, Él resucitará en el día postrero. El Señor no hablaba de eso, pero Marta lo llevó a esa escena donde todos los muertos oirán la voz del Señor y se levantarán. Él resucitará en el día postrero. Mire, pero las palabras del Señor iban con una connotación especial. Él estaba diciendo a Marta, mire, donde yo estoy hay vida. Donde yo me encuentre hay vida. La muerte desaparece. Yo te he dicho, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Después se suma María, quien también sale a su encuentro antes que el Señor entre a la aldea. Y al ver el dolor, no solamente de sus hermanas, sino de todos los que le acompañaban, dicen que el Señor se conmovió y lloró. Y el Señor le pregunta, ¿dónde le pusiste? Lo llevaron allí, aunque sabían que el Señor tenía poder para sanar a Lázaro ante aquella enfermedad, aún ellos limitaban el poder de Dios. Cuando el Señor le dice quitar la piedra, ellos quizás entendían que el Señor quería ver el cuerpo de Lázaro. Y les dice, Señor, hiede. Ya aquel proceso de descomposición ha iniciado, tiene 4 días. Pero el Señor no estaba ordenando que quitasen la piedra para él entrar, sino para que Lázaro saliera. El Señor oró y dijo, Lázaro, ven fuera. Qué impresionante aquel momento. Si nosotros tratamos de imaginar el hecho de que hay un cuerpo que fue sepultado hace 4 días y que ya emanaba el hedor natural del proceso de descomposición, y llega el Señor en el momento preciso y le dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel que yacía muerto en aquel sepulcro se levantó y salió. Mire, si había algo de duda, si quedaba quizás algo en el pensamiento de aquellas mujeres para limitar el poder del Señor, todo aquello fue hecho a un lado. Y aquí le vemos ahora a Marta sirviendo por amor. Le preparó aquella cena y le vemos allí con ese deseo en el corazón de servirle. Ya no le importaba si lo hacía sola. Ya no le importaba si su hermana no estaba al lado de ella. No, ella más bien sentía que era poco lo que estaba haciendo, deseaba hacer más. Era un corazón de servicio lo que manifestó Marta al ver a su Señor en todo su esplendor. Mire, allá era una Marta, aquí es otra. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Crecer en el Señor. Una madurez que experimentó allí Marta en aquel momento cuando lo vemos en Lucas 40, cuando el Señor le dijo, afanada y turbada estás, y ahora le vemos a ella preparándole aquel servicio y ofreciéndoselo al Señor. El caso de Lázaro. Lázaro estaba disfrutando de la vida que el Señor le dio. Es hermoso pensar que aquel que había sido resucitado ahora se encuentra sentado a la mesa del Señor, compartiendo con Él la comunión con su Señor, la cercanía con su Señor. Esto nos habla sencillamente, hermanos, de nosotros. El apóstol, ese versículo que tanto conocemos en Efesios capítulo 2, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Y qué manifestaba Lázaro sentado allí a la mesa? Estaba vivo, al lado del Señor, compartiendo de su comunión. Dice la palabra de Dios que aquel testimonio era tan impresionante, como hemos leído en los últimos versículos, que una multitud se acercó a aquella casa, no solamente para ver al Señor, sino para ser testigos oculares de aquel que había estado muerto por 4 días y ahora está sentado a la mesa comiendo. Querían ver a Lázaro también. Hermano, uno que ha experimentado la vida del Señor tiene que mostrar la vida del Señor. Mire, Lázaro, dice la palabra de Dios, que él salió atadas sus manos y sus pies con aquellas vendas. Y dice que estaba puesto un sudario en su rostro. ¿Dónde estaba eso en aquella mesa? No estaba allí. Aquello había quedado atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quien veía a Lázaro, vivía un hombre que vivía, que estaba vivo, que ya no estaba muerto, no era el cuerpo sepultado. Era un hombre que estaba incluso sentado a la mesa con el Señor, disfrutando de aquel banquete, de aquella cena. Ciertamente hay una marcada diferencia entre el Lázaro que yacía en la tumba y el Lázaro sentado a la mesa del Señor. Hermanos, estamos marcando esa diferencia. Realmente se nos puede identificar como del Señor sin necesidad de decirlo. Mire, nosotros, creo que fue hace como 15 días aproximadamente, nos llamaron a una reunión de Carlos Miguel en el colegio de representantes. Y nosotros asistimos como siempre. Y luego que terminó la reunión, estaba yo a punto de encender la camioneta y se me acercó una de las representantes que estaba allí. Y ella me pidió la cola. Mire, ¿hacia dónde van? Yo le digo, bueno, nosotros vamos aquí, vivimos por aquí por Cujicana. Ah, bueno, yo voy para Bellavista, como fue que dijo. Me sirve porque ahí agarro la buseta. Bueno, yo le abrí el carro para que ella entrara y le dimos la cola. En el camino, allí al lado de la alcaldía, estaban armando una tarima porque iba a haber una marcha para Jesús. Bueno, eso fue lo que nos comunicó ella. Entonces ella, pasando por allí, empieza a hablar de la marcha de Jesús, la marcha para Jesús. Y nos habló un poco de dónde iba a ser el punto de encuentro, dónde era que iban a comenzar y qué sé yo. Y nos estaba invitando. Y nos empezó a hablar del Señor. De que esto es por el Señor que dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que marchar y qué sé yo. Bueno, entonces yo le digo, bueno, sí, ciertamente el Señor es nuestro Salvador. Nosotros somos también cristianos porque nosotros hemos recibido al Señor. Yo sabía, dijo ella, yo sabía. Pero ¿quién lo dice? Si usted lo ve tranquilamente por la calle, paseándose por la plaza, por el centro, jamás se le va a pasar aquí, hermanos, que esa señora es del Señor. Porque no hay nada que lo identifique, al menos de que ella diga que es del Señor. Entonces, mostrando esta ilustración, no voy a ahondar más, hermano. Tiene que haber una diferencia marcada. Somos del Señor, tenemos que manifestar vida. No puede haber en nosotros ese olor que decía Marta al momento de que el Señor le dijo que abriese aquella tumba, quitar la piedra. Señor, hiede ya porque es de 4 días. Una persona viva no tiene esas señales de descomposición porque vive. Hay una diferencia marcada, somos del Señor, tenemos que identificarnos con el Señor. Tiene que haber una diferencia entre aquellos que, lamentándolo mucho, no tienen aún a Cristo y nosotros, por su infinita gracia,
sí los gozamos, sí tenemos esta salvación, sí tenemos vida, sí nos sentamos con el Señor a compartir con Él, a tener comunión con Él. Una diferencia marcada. Mire, y el caso de María, la devoción. Voy un poquito rápido porque la hora me alcanza. Ella siempre, como he dicho, escogió ese lugar especial con el Señor. Era una costumbre. Cuando alguien invitaba en aquellos lugares, en aquel tiempo, invitaban a su casa a una persona como señal de honor, como el anfitrión. Ellos siempre le ungían o le lavaban los pies. En algunos casos muy particulares, como caso del Señor, también se habla de que se le ungía la cabeza. Pero los anfitriones no lo hacían. Ellos tenían esclavos. Eran los esclavos, los sirvientes, quienes hacían esta actividad, este servicio de ir al invitado y lavar sus pies o enjugar sus pies. No lo hacían los dueños de casa. Para eso había personal que se ocupara en aquello. Pero María fue. Y desde ese lugar de humillación se dio por completo al Señor. No importaba el precio. Quizás, y estoy casi seguro que ella pensaba que era poco, que su deseo era dar más. Y ahí en los pies enjugó con aquel perfume y sus cabellos los pies del Señor. Más adelante vemos al Señor dando el ejemplo en el siguiente capítulo, donde Él le lava los pies a sus discípulos. Es en ese lugar, allí humillados, hermanos, a los pies del Señor, donde realmente debemos mostrar nuestra devoción y volcarnos por completo a Él, dándonos. Es Él, ese lugar íntimo con el Señor, dándole lo que Él se merece. Mire, no deseo que se me malinterprete lo que voy a decir, pero voy a hablar con nosotros los hombres, los varones, quienes tomamos parte pública en la cena del Señor. Mire, cuando vamos a elevar una oración en ese acto tan solemne como es la cena del Señor, nosotros debemos traer perfume a Dios. No solamente el perfume le dio olor al Señor, sino que aquella que enjugaba con sus cabellos los pies del Señor también se llenó de perfume. Y la casa, dice la palabra, también se llenó de perfume. Entonces nosotros debemos traer perfume al Señor. Y cuando digo que no se me malinterprete, es porque no hablo aquí, esto es algo muy general. A veces las participaciones que uno escucha en la cena del Señor es como que si le estamos echando el cuento a Dios de lo que padeció el Señor en la cruz. No sé si se me hago entender. Hay quienes van por versículo, por decirlo de alguna manera, diciendo que el Señor fue coronado de espinas, que fue golpeado, que fue escupido, que luego lo pusieron las manos en la cruz y lo atravesaron con unos clavos y posteriormente tuvo 6. Pues el Señor, Dios, nuestro Padre, que está escuchando nuestra oración, sabe a más detalles todo lo que aconteció en esas sombrías horas donde el Señor estaba dando su vida por nosotros, en el momento en que Él fue apresado. Y no quiero decir con esto que no podemos nosotros hablar de un caso en particular y mencionar algún aspecto de la narrativa que se nos presenta en los evangelios, sino que no debemos ocuparnos tanto tiempo de narrar a Dios, a nuestro Padre, algo que Él ya conoce. ¿Dónde está la fragancia detrás de aquella narrativa? Mire, para hacer ese perfume fue un proceso. Y para llegar a una libra, bueno, imagínense. Entonces, ¿dónde está la fragancia detrás de lo que yo estoy elevando a Dios en oración, con actitud de adoración? Allí estaba María a los pies del Señor. A los pies del Señor. Dándole todo. Todo. Ahí estaba Judas. Y mi intención no es que nosotros nos comparemos con Judas. Sabemos que Judas fue un traidor.
Sabemos lo que hizo Judas. Era ladrón, ese mismo relato, evidencia que metía la mano en la bolsa. Pero aunque su intención, si usted se pone a escuchar, era buena, empezó a criticar a María que había hecho un desperdicio con aquel perfume. ¿Quién la defendió? ¿Quién defendió a María? Se levantó María de los pies del Señor y empezó entonces a decir 4 cosas a Judas por lo que había dicho. Fue el mismo Señor quien la defendió y dijo, déjala, déjala. Había ungido el cuerpo del Señor para que luego de 6 días entrara en aquel sepulcro. Lamentándolo mucho, hay otras cosas que había sacado, pero el tiempo me alcanzó. Y quiero terminar, hermanos, con lo siguiente. Se dice que en cierta ocasión un arquitecto se acercó a supervisar una construcción. Y dice que al llegar al lugar se acercó a un albañil. Y aquel albañil trabajando, pegando bloques, aquel arquitecto le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él, malhumorado, en tono grosero, le dijo, ¿acaso no ves? Estoy aquí pegando bloques. Aquel hombre no quiso seguirle preguntando y siguió caminando y encontró a otro. Y a ese otro le preguntó lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Este con una voz tímida le dijo, aquí estoy levantando este muro, esta pared. Lo dejó que siguiera con su trabajo y se acercó a otro y le preguntó lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Y aquel hombre con una sonrisa en el rostro le dijo, estoy construyendo un edificio. ¿Se entiende? Hermanos, lo que hagamos para el Señor, tengamos la visión completa de qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Aquel hombre estaba construyendo un edificio. Efesios capítulo 2, desde el versículo 10, nos habla de esa hermosura que dice que somos como edificio que Dios mismo está construyendo. Ocupémonos realmente del Señor, pero sin perder la mirada en el Señor. Es a Él a quien tenemos que agradar, es a Él a quien tenemos que servir. Que el Señor nos ayude y que Él prospere su palabra. Me disculpa, Mario, me tomé un poquito más de lo. Vamos a cantar 543. 543. Guíame siempre, oh mi Señor, guíame siempre en tu amor, hasta que todos vean en mí la gracia libre que viene de ti. Oh mi Señor, guíame siempre en tu amor, hasta que todos vean en mí la gracia libre que viene de ti. La verdad que tenemos poco tiempo para el tema que tenemos por delante. Vamos a leer el Salmo 80. Salmo 80, dice el versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
En el 14 también dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. El 19 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el Salmo 26, dice versículo 2, escudriña, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El tema que tenemos por delante, hermanos, precisamente allí, hablar primero de la restauración que debemos tener todos y cada uno, no solamente cuando nos desviamos, sino todos los días debemos nosotros restaurarnos con el Señor. Y hemos notado, hermano, no solamente de ahora, sino en otras veces también hemos hablado de esto mismo, de lo que uno nota en la asamblea, y precisamente es la poca asistencia a los cultos. El hermano Robinson hizo en estos días, nos hizo todavía una exhortación a animarnos, que las noches, precisamente los días lunes se ha notado, y los días viernes se ha notado ya mucha ausencia. Y una noche de estas solamente habían 3 hermanos en el culto. Y él hizo esa exhortación y animación. Pero no solamente es la asistencia, sino también a veces notamos la poca disposición de hermanos y hermanas en querer ayudar en algo en la asamblea. Cuando se requiere hacer algún mantenimiento al local o a la casita, vemos poca ayuda, poca presencia de nuestros hermanos y hermanas. Y aún para predicar el evangelio también se nota la ausencia. Creo que van siempre 2 o 3 hermanos para Cairubana, ¿no? 3 o 4 hermanos que van para Cairubana. En esto me incluyo yo, hermano. Para evangelizar también. Uno nota ese desánimo, hermano. Uno nota ese desánimo. Ahí como desaliento en el pueblo del Señor. Pero cuando uno va a otras asambleas, hermano, y entonces los hermanos van y regresan y comentan, visitamos tal asamblea y todo el culto hermoso, estuvo bueno, satisfactorio,
buena palabra, buena animación. Y hermano, y usted hermana y hermano, que usted asistió a esos cultos, ¿y por qué no se anima acá? También debería hacerlo también. A veces decimos nuestra asamblea, pero parece más bien que dijera la asamblea. Debemos nosotros ser sinceros, hermanos, con nosotros mismos. Y no solamente con nosotros mismos, sino con el Señor. Con el Señor, hermano. Porque a veces aparentamos, pero debemos ser sinceros. El Señor conoce los corazones, nuestras intenciones. Y debemos considerar eso, que algo no anda bien en nosotros. Algo no anda bien. Porque yo no justifico, hermano, y disculpen eso, que lo vuelvo a repetir. Yo no justifico, hermano, que un hermano o una hermana venga, se asista solamente los domingos a la cena del Señor y los demás cultos se pierden. Ciertamente, en cuestión de pandemia, en cuestión de ahorita de problemas de escasez de gasolina, que a veces nos perjudica, que no tenemos cómo irnos, cómo movernos, es verdad, es verdad. Pero no es verdad que a veces podemos hacerlo y no lo hacemos. A veces podemos estar aquí y no lo hacemos, preferimos quedarnos. ¿Y sabe por qué, hermano? Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Esto es lo que pasa. No nos damos cuenta, hermano, de qué nos está pasando aquí, por qué ese desánimo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 26 que hemos leído, hermano? Le damos allí, dice, escudriña, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso debemos hacerlo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor sí sabe, ¿no? Y que el Señor nos revele, orar al Señor para que el Señor nos revele qué está pasando en nosotros. ¿Qué está sucediendo en nosotros? Es que el Señor nos revelará eso, y después que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando, entonces después el Señor nos haya revelado a través de la oración. Entonces debemos pedirles entonces que nos guíe nuevamente por el camino eterno, como dice allí el Salmo 139 que hemos leído. Y vamos a leerlo precisamente sin hacer muchos comentarios porque la hora está bastante avanzada. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Eso debe ser nuestro anhelo. Que el Señor escudriñe nuestros corazones, nos examine. Eso es lo que significa la palabra escudriñar, examinar. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué es lo que nos ata a estar allá y no aquí? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Será que no hay aprecio, Señor, en la persona del Señor? ¿Será que no apreciamos lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿O será que estamos actuando simplemente como religiosos? La religión dice que es un deber. Dice que asistir a misa los domingos. Dice la religión. Estamos nosotros como religiosos, hermanos.
Hay muchas cosas que nos pueden causar desaliento o desánimo. Yo había notado aquí 7 cosas, pero no nos da tiempo, hermano, de tocarlas todas. Pero una de ellas, hermano, es precisamente la falta de oración. Yo creo que es la parte principal, la falta de oración. Y uno lo puede ver, lo puede notar aquí, hermano, que los cultos de oración son los menos asistidos, como hemos dicho. Vamos a leer el versículo en Colosenses. Capítulo 4, dice el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, dice capítulo 4, versículo 2, dice, perseverar, es decir, insistir, persistir, seguir, es lo que significa esa palabra. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, es decir, con agradecimiento al Señor. Orando también asimismo, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para que la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orar, hermano, la oración. Perseverar en la oración con agradecimiento al Señor. Orar por todas las cosas, principalmente, como dice aquí el apóstol, por nosotros, es decir, por aquellos hermanos que están delante del Señor a tiempo completo, por aquellos que ayudan en la obra de alguna forma o de otra, oración, y por nosotros mismos, para que el Señor, como dijimos, escudriñe nuestros corazones y vea qué es lo que nosotros nos está pasando, qué es lo que nos está desalentando para no estar acá, para no animarnos en hacer algo en la obra del Señor, para que el Señor abra puertas para la palabra. Abra puertas, hermano. Hay mucho campo todavía, mucho campo en donde se puede predicar el Evangelio. Tenemos que orar por eso, para que el Señor indique, que abra puertas, que sea Él quien guíe para no equivocarnos. Eso es lo que debemos hacer en la oración. Entonces, ¿estamos orando nosotros al Señor, hermano? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos orando nosotros en nuestras casas, por nosotros mismos, por la obra del Señor? ¿Cuántas veces lo estamos haciendo, hermano? ¿Solamente al levantarnos? ¿O solamente al acostarnos? ¿Cuántas veces estamos orando al Señor? El Señor, siendo el Dios encarnado, Él oraba a su Padre varias veces oraba a su Padre. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos hacerlo nosotros? Pero otra cosa sería la meditación en la palabra del Señor. Estamos leyendo la palabra del Señor. Salmo 119, hermano. Ahí encontramos en el Salmo 119 varios versículos que nos animan y nos ayudan para buscar siempre leer y meditar la palabra de Dios. Varios versículos, hermano. Dice, bienaventurados los perfectos de ánimo, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Dice la palabra, el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice el 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Enséñame, Jehová, dice el 33, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. Así, hermano, muchos versículos. Dice el 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dice uno que aprecia la palabra del Señor, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y así muchos otros versículos que nos animan, hermano, para estar leyendo la palabra del Señor. Y estos son versículos que nos animan a eso, hermano, a leer. Son versículos que nos ayudan para buscar siempre, leerla y meditar la palabra del Señor. Hay otras cosas, hermano. Solamente les voy a nombrar las que había notado aquí. Por ejemplo, la falta de asistencia a los cultos. Es otra cosa que también nos desanima. La falta de asistencia a los cultos. El afán de esta vida. A veces nos afanamos tanto que nos pasa por alto asistir a los cultos. Nos afanamos tanto que nos agarra la hora. Las aflicciones precisamente por nuestras limitaciones. Tenemos tantas limitaciones, hermano. Y eso nos atan también. Que si nos falta dinero para esto, que si lo otro. La enfermedad. La falta de que tenemos la falta de trabajo. Tenemos muchas aflicciones. Y muchas veces nos fijamos en los otros, los malos, en su prosperidad. Y vemos que a nosotros nos falta las cosas y eso nos desconsuela también, porque vemos la prosperidad de aquello y nosotros no estamos tan prósperos como eso. Muchas veces eso nos aflige, nos llena de amargura, de desaliento. Pero hay otra cosa, hermano, también, que es el descontento con la doctrina. El descontento con la doctrina. Muchas veces conocemos de personas que están descontentos con la doctrina. Porque mira, los que están en el mundo, los de afuera, otras congregaciones que atraen mucha gente, pero ¿cómo actúan ellas? En estos días hubo en Caracas, creo que fue un festival, Jesús Fest o Cristo Fest, no me acuerdo cómo es el nombre. Yo vi un video que lo pasaron. Mucha juventud, hermano. Muchos jóvenes. Bastante jóvenes. Pero ¿qué es lo que lo atrae a ellos? La presentación de cantantes, de artistas, la bulla, el baile. Porque ellos estaban cantando y bailando. Pero era música mundana, hermano. La letra puede ser muy bonita, pero es una música mundana, música de rock, música de cuestiones. Y eso es lo que atrae. Eso es lo que les atrae a los jóvenes mayormente. Entonces, hermano, ojalá que nosotros busquemos más del Señor y pidamos que nos restaure, hermano. Que nos avive para que podamos servirle más y mejor en la obra del Señor, para que despierte con amor, despierte más amor, más celo, más fe en su pueblo, hermano. Esperamos que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a cantar para terminar una sola estrofa del himno 144. Una sola estrofa del himno 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Primera estrofa y coro, hermano. Avívanos, Señor, sintamos el poder Del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición y
Inflama el fuego de tu amor en cada corazón.